Señoras y señores, pónganse el cinturón. ¿Creyeron que la vida en este país ya no podía ponerse más interesante? ¿Pensaron que ya lo habían visto todo, desde el chile en nogada de dudosa procedencia hasta el último escándalo político que se desinfla antes de la quincena? ¡Pff! ¡Ingenuos! Porque mientras usted estaba decidiendo si le ponía más aguacate a su tostada, el gobierno federal, en un acto de pura, desinteresada y por supuesto totalmente espontánea eficiencia, nos acaba de regalar un nuevo capítulo en la saga de la Operación Mágica Deportiva. Pero aguánteme tantito. La pregunta que debería estar flotándole en la cabeza como mosca en el caldo es: ¿de verdad creen que el problema que México enfrenta es de logística de transporte? ¿De verdad piensan que la solución a una crisis de proporciones bíblicas se encuentra en los andenes de la Tapo o en las salas de espera de una central camionera de Chiapas? ¡Claro que no! La verdadera joya de esta noticia no es la acción, sino el timing y, sobre todo, la absoluta y deliciosa falta de tacto. La semana pasada nos enteramos así de golpe y porrazo de un operativo relámpago, sin aviso, sin mariachi de fondo y lo más impactante de todo, sin una sola conferencia de prensa para adornarlo. Nos cuentan que elementos del Instituto Nacional de Migración, INM, respaldados por la Guardia Nacional, porque nunca sobran los hombres y el equipo táctico para pedir papeles en una taquilla, se lanzaron a las terminales de autobuses de todo el país. Y cuando digo se lanzaron, me refiero a un despliegue digno de película. Solo que aquí el plot twist es que el villano es la burocracia y el héroe. Bueno, el héroe todavía no lo encontramos. El título lo dice, y créanme, es de esos que te dan un mini infarto mañanero. Sin aviso, México inicia redadas en terminales de autobuses. Y claro, uno inmediatamente piensa: ¡órale! ¿Qué clase de amenaza de seguridad nacional están deteniendo en un autobús de segunda clase con destino a Oaxaca? La respuesta, mis queridos sarcásticos de corazón, es mucho más mundana y, por ende, mucho más dolorosa. Están buscando a los Keayosu que no traen boleto de vuelta. Ahora, seamos serios, por favor. O al menos, intentémoslo por un segundo. ¿Qué es exactamente lo que están buscando? ¡Migrantes! Sí, la gente que, por alguna extraña y compleja razón que no tiene nada que ver con la inestabilidad global, la pobreza extrema o la búsqueda de un futuro un poquito menos gris, ha decidido cruzar medio continente. Y la estrategia, mis amigos, es brillante. Si no pueden cruzar la frontera sur, porque ahí la cosa está de chocolate y es un coladero, y no pueden tomar un avión, porque seamos honestos, la visa no se regala. Pues claro, tienen que estar en los autobuses. Es el eslabón perdido, la pieza del rompecabezas que nadie vio. Deteniendo el autobús, detenemos la migración. Elemental, mi querido Watson. Pero aquí viene lo interesante. ¿Por qué el sigilo? ¿Por qué el sin aviso? ¿Acaso temían que, si lo anunciaban, los migrantes cambiarían su boleto de ADO por uno de Estrella Blanca y el plan se iría al traste? No. El verdadero drama aquí es la sutileza, la habilidad de nuestro gobierno para hacer un movimiento fuerte, que parece decisivo y enérgico, pero que en el fondo es una palmada al aire. Es como cuando el tío dice que va a dejar de tomar y al día siguiente lo ves con un six de Tecate Light. Mucho ruido y pocas nueces. La narrativa oficial, esa que nos recetan con cuchara sopera, es que esto es un tema de seguridad nacional y de ordenamiento de flujos. Pero la realidad, y esto es lo que quiero que se lleven en el alma, es que este operativo no está diseñado para detener a nadie, sino para enviar un mensaje. ¿A quién? A nuestro vecino del norte, por supuesto, ese que siempre tiene el ojo de halcón puesto en cómo administramos nuestro patio trasero. Es el clásico: mira, si estoy haciendo algo, no te enojes. Un acto de teatro de primer nivel, solo que el boleto de entrada lo pagamos todos. Y aquí viene el gancho de la siguiente sección. Porque mientras el INM está revisando mochilas en el andén 4, una pregunta más oscura, más desconcertante, comienza a gestarse en los rincones más profundos de nuestra conciencia nacional. ¿Qué pasa cuando, al intentar resolver un problema en la superficie, se revela un negocio mucho más lucrativo, un entramado que opera en las sombras, uno que no solo tolera, sino que necesita que la gente siga viajando a toda costa?
La respuesta no está en el autobús, sino debajo de él. Continuamos con este circo de 3 pistas, porque la historia de las redadas en las terminales de autobuses es más que una simple anécdota migratoria. Es la radiografía de un negocio que opera con la precisión de un reloj suizo, pero con la ética de un político en campaña. Si pensaron que el INM era el protagonista de esta trama, se equivocaron. El verdadero actor estelar son las empresas de transporte. Esas que, curiosamente, nunca se quejan de la alta demanda de boletos sencillos con destino al norte. A ver, seamos francos y sin pelos en la lengua. ¿De verdad creen que un flujo migratorio masivo de miles de personas se mueve por el país sin que nadie se dé cuenta? Esto no es un paseo dominical, señores. Es una operación logística que implica cientos de boletos diarios, rutas específicas y, seamos honestos, un volumen de efectivo que haría sonreír hasta al más amargado de los banqueros. Y en este país, cuando hay un flujo de efectivo descomunal, hay 2 cosas garantizadas: la mordida y el silencio. La gran farsa de la redada es que golpea al eslabón más débil de la cadena, al pasajero sin documentos. Pero, ¿y las empresas de autobuses? Esas compañías que, durante años, han visto cómo sus ganancias se disparan gracias a un mercado cautivo que necesita moverse sí o sí. ¿Cómo es que, de repente, son las víctimas inocentes de un problema que de alguna manera les ha caído del cielo como una lluvia de billetes? Por favor, no somos tan inocentes. Es como culpar al mesero por la mala calidad del platillo cuando el chef es el verdadero responsable. Aquí el dilema es tan sencillo como indignante. Las empresas tienen la obligación legal de solicitar identificaciones, de documentar a sus pasajeros. Pero, ¿qué pasa cuando la ganancia de mover a 10 indocumentados supera con creces la multa hipotética que nunca llega? Pues pasa lo que pasa: la vista gorda, el chofer despistado, el supervisor sobrepasado por el volumen de trabajo. Y mientras tanto, la caja registradora suena como campana de iglesia en domingo. El operativo sorpresa del INM en las terminales, por lo tanto, es una cortina de humo tan grande que podrías envolver el Palacio Nacional con ella. ¿Detuvieron a 100 personas? ¡Qué bien! ¿Y cuántos autobuses salieron en ese mismo momento por la puerta de atrás o desde terminales clandestinas o menos vigiladas? La redada es la punta del iceberg de una complicidad no oficial. Una especie de pacto de caballeros, donde el gobierno simula que controla y las empresas simulan que cumplen. Y lo que más me enchila de todo esto, lo que me hace querer gritarle a la pantalla, es la hipocresía implícita. Al hacer este tipo de redadas, el gobierno no solo persigue al migrante, sino que, de rebote, está legitimando, sin querer, claro está, la existencia de un mercado negro de transporte. Si la vía legal se cierra de golpe, ¿adivinen qué se abre? ¡Exacto! La ruta de los coyotes, de las camionetas sin seguro, de los viajes hacinados, de la extorsión en cada retén. Es una ley de la oferta y la demanda con un toque de crueldad burocrática. Al tapar un agujero con el dedo se abren 10 grietas, porque, piénselo bien, si las autoridades fueran verdaderamente serias con este tema, la acción no sería en la terminal, sino en las oficinas corporativas de las empresas. Sería una multa que duela, un castigo que sirva de ejemplo. Pero, ¿quién se atreve a morder la mano que le da de comer? O al menos la mano que financia las campañas, o la que tiene a los lobistas más caros. Nadie. Por eso el circo es en el andén, con la gente de uniforme y las cámaras. Para que la foto se vea bonita y el vecino del norte diga: «Mira, están trabajando». Y con esto en mente, con la certeza de que el verdadero negocio se ríe de las redadas, pasamos a la parte más turbia. Porque este despliegue de fuerza, esta energía gubernamental, no es gratis. Hay algo que se está dejando de ver. Algo que se está desviando mientras la atención está fija en los autobuses. La pregunta que sigue resonando y que debe picarnos como chile habanero es: ¿a quién le beneficia realmente este show de teatro barato? ¿Y qué otro problema mucho más gordo se está gestando mientras nos entretenemos contando cuántos boletos falsos se vendieron? Llegamos a la última parte de este análisis y es aquí donde la trama se pone de un color más oscuro que el café de olla sin azúcar. Si la primera sección fue el shock de la noticia,
Y la segunda, el retrato de la hipocresía empresarial. Esta tercera es la que destapa la olla de la verdad. El operativo de las terminales de autobuses es, en esencia, la distracción perfecta. Es el truco del mago que te pide que mires la mano derecha, mientras con la izquierda se embolsa el reloj. ¿Por qué este show de la operación terminal en este momento específico? Miren el calendario. Estamos en temporada de recortes, de presupuestos que desaparecen misteriosamente, de proyectos de infraestructura que cuestan 10 veces lo planeado. La atención pública es un recurso finito y, para el gobierno, no hay nada más valioso que desviar la mirada de la ciudadanía de los asuntos que realmente importan: el dinero. Mientras el noticiero abre con las imágenes de la Guardia Nacional en la central de autobuses, que generan ese sentimiento de «al fin están haciendo algo». ¿Qué está pasando en las oficinas de las dependencias federales? Probablemente se están firmando contratos millonarios, se están liberando fondos para obras con sobreprecios obscenos, o se está maquillando algún informe financiero que de otra manera sería un escándalo de proporciones épicas. El miedo a la migración, la xenofobia latente, es un combustible político tan potente que puede ocultar hasta la fuga de un reo de máxima seguridad. Piénselo como un acto de malabarismo. El migrante es la pelota brillante que vuela alto. Todos la miran, pero el malabarista, en el suelo, está moviendo la red de seguridad para que la pelota caiga exactamente donde él quiere. El clickbait funciona porque toca una fibra sensible. La idea de que los otros están invadiendo nuestro espacio, de que el desorden es un problema externo y no interno. Y al tocar esa fibra se desactiva el sentido crítico sobre la economía, la corrupción y, sobre todo, la rendición de cuentas. Este operativo, por lo tanto, es un costo menor con un beneficio político altísimo. Es la manera más barata y visible de decirle al pueblo: estamos protegiendo tu patrimonio, estamos manteniendo el orden. Y mientras el ciudadano promedio se indigna por el número de deportados, no se da cuenta de que la verdadera deportación es la de su dinero, que se va a los bolsillos de unos cuantos con la discreción que ofrece el caos en las carreteras. El problema que queda implícito, la tensión que no se explica abiertamente, es esta. Si el gobierno tiene la capacidad logística y de recursos para movilizar a miles de elementos a todas las centrales de autobuses del país en un operativo sorpresa, ¿por qué esa misma capacidad no se usa para detener la extorsión, el cobro de piso o la corrupción rampante que está desangrando al país? ¿Por qué la energía está enfocada en el pasajero sin papeles y no en el funcionario que está robando a manos llenas? La respuesta es inquietante y nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan profundo es el silencio y qué tan grande es el secreto que se está cubriendo con el ruido de los motores de los autobuses? El show en las terminales es el inicio de una serie de movimientos mucho más grandes que están por venir, movimientos que sí afectarán tu cartera, tu futuro y tu tranquilidad. Si creen que el problema es quién se sube al autobús, se equivocan. El problema es quién está manejando el volante y hacia dónde nos están llevando a todos sin nuestro consentimiento. ¿Quieres saber la verdad incómoda de lo que se está gestando mientras nos distraen con el drama migratorio? Entonces no te pierdas el próximo episodio, porque lo que viene te va a dejar el ojo cuadrado. Suscríbete y activa la campanita si crees que merecemos saber en qué se está gastando nuestro dinero, en lugar de ser espectadores de este circo. Esta dinámica de distracción y de financiación encubierta es la clave para entender por qué problemas estructurales como la inseguridad o la crisis económica no se resuelven. Porque, de alguna manera, el caos siempre resulta ser útil para alguien en el poder. Y el show de la terminal de autobuses es solo un pequeño acto en una función mucho más larga y costosa, donde el precio de la entrada es nuestra paz y el costo del boleto es nuestro silencio. La pregunta final, la que debe resonar en la cabeza de todos, es: ¿qué tan cerca estamos de que este control teatral en las terminales se convierta en la norma para todos los ciudadanos? Porque cuando el gobierno acostumbra a hacer a la población a los retenes, a los chequeos sin aviso y a la violación de la privacidad en un espacio público como una terminal, el siguiente paso es que ese control no distinga entre un migrante y un ciudadano. Y ese, mis queridos sarcásticos, es un negocio que nadie debería querer financiar. Esto se pone bueno.